Bien, vamos a continuar con nuestra serie de biotutoriales intentando explicar o aclarar aquellos ejercicios que estamos intentando hacer en clase. Bien, en este videotutorial voy a intentar resolver o aclarar cómo se hace el ejercicio número 8, ¿vale? El ejercicio de la biblioteca. Recordar, y tenéis que tener presente que un diagrama de clases no es algo unívoco ni único. Pueden haber, evidentemente, varias interpretaciones. No hay un diagrama de clases que sea, digamos, el único y el mejor. Pueden haber varias variantes, evidentemente, siempre que la estructura tenga cierto sentido. Ya os he dicho muchas veces que en el proceso de desarrollo de software, el proceso de ingeniería del software, abarca varios pasos, como son especificación de requisitos, análisis, diseño, codificación, pruebas, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y que todas estas etapas van retroalimentándose y van cambiando. Es decir, es muy difícil diseñar con el diagrama de clases un diagrama que sea eh, eh, fiel y exacto a lo que es la solución del problema. Eso evidentemente va variando, van variando los requisitos, van variando las soluciones, cuando uno se pone a implementar la programación surgen nuevos requisitos, etcétera, etcétera. Bueno, bien, vamos a intentar explicar cómo se ha resuelto este ejercicio. Vamos allá. Hay que tener en cuenta, es muy importante leer bien el enunciado, en este caso la especificación de requisitos, y saber detectar aquellas clases, aquellos entes abstractos que luego, la implementación de nuestro sistema, van a tener un rol o un papel determinante. Normalmente para distinguir, para distinguir esas clases, esas futuras clases que van a interactuar en nuestro sistema, normalmente suelen estar indicadas en la especificación de requisitos como sustantivos, ¿eh? Eh, elementos, entes con vida y comportamiento propio, donde se almacena información y que interactúan de una forma clara dentro del sistema. ¿Vale? Sustantivos. Dentro de estos sustantivos habrá después que ver cuáles se van a convertir en clases y cuáles se van a convertir en atributos. Y después los verbos o las acciones son los que nos van a indicar los métodos. Yo repito una vez más que las clases se comunican entre ellas a través de métodos. Yo para el examen no voy a pedir los métodos. Si queréis ponerlos, porque os aclaráis más a la hora de resolver el problema, podéis ponerlos, pero yo solo voy a corregir los atributos. Bien, después de una lectura sosegada y una lectura con atención de la especificación de requisitos, que evidentemente yo no voy a leer por falta de tiempo. El límite de estos vídeos son de 15 minutos y, bueno, si me pongo a leer el enunciado, pues se pierde tiempo. Prefiero utilizarlo en discutir el problema. Bien, después de leer el enunciado, la especificación de requisitos, hay una serie de clases, una serie de sustantivos, ¿vale? Que pues, de alguna manera son muy notables. ¿eh? Se distinguen con una primera lectura. Sería la clase libro, ¿vale? Con sus atributos título y año, la clase autor, con sus atributos nombre y fecha de nacimiento, la clase lector, con sus atributos nombre, apellido, DNI y dirección, la clase multa, con fecha inicio, fecha fin, la clase préstamo, ¿de acuerdo? Con fecha inicio y fecha fin. Bien, estas serían las clases que a primera vista eh, saltarían más, digamos, a la vista, ¿no? Aunque sea redundante. ¿Vale? Vamos a repasar un poco las otras clases que surgen, que son más difíciles de ver, que son la clase copia, la clase categoría, la clase editorial y la clase nacionalidad. Bien, vamos por grupos. Yo siempre os digo que un problema grande hay que intentar atacarlo
con problemas pequeños o paso a paso. El primer paso ha sido, después de leer el enunciado, la especificación de requisitos, hemos detectado aquellas clases, digamos, más importantes o que se ven a primera vista, ¿de acuerdo? Como, bueno, repito, son libro, autor, préstamo, lector y multa, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa con esas clases derivadas de la resolución del problema que no se ven a simple vista, como son copia, categoría, editorial y nacionalidad. Bien, vamos por partes. Por ejemplo, categoría y editorial, muchos de vosotros podíais pensar que son características del libro. A ver, por poderse poner, se podían poner dentro del libro, pero es más elegante y más productivo, cuando todo esto lo pasemos a código, sacarlo con clases aparte, ¿vale? Porque fijaros, un libro, ¿vale? Va a ser de una categoría y un libro va a ser de una editorial. Como he explicado en otros videotutoriales, la clase libro va a tener cientos, miles de instancias de objeto libro, ¿de acuerdo? Cada uno con un título y un año distinto. Pero fijaros, de las diferentes categorías y de las diferentes editoriales se repetiría información dentro de esta clase, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda aquella información que se repite varias veces y es susceptible de ser almacenada y manipulada aparte, se saca en una clase. ¿De acuerdo? En este caso crearíamos la clase categoría y la clase editorial. ¿eh? Y una misma categoría, por ejemplo, novela, ¿vale? Puede estar en uno o muchos libros. Puede haber 1 o 100 libros, ¿vale? Que sean de tipo novela. Y la editorial también, ¿vale? No sé, de la editorial, pues, a ver, no se me ocurre ninguna, Alfaguara, ¿vale? Una editorial que, no sé, se me ha ocurrido, ¿vale? Que tiene libros muy buenos. Esa editorial va a tener muchos libros, ¿de acuerdo? Pero fijaros, como categoría editorial son entes independientes, ¿vale? Al repetirse muchísimas veces en las instancias, en los objetos que creemos de libro, ¿vale? Habrá miles y miles de objetos libro, cada uno con un título y un año distinto, pero fijaros que categoría y editorial se repiten, ¿de acuerdo? Lo mismo pasará con autor, ¿vale? Habrá cientos, miles de autores, depende de los libros que tengamos. Un autor es de una nacionalidad y una misma nacionalidad, ¿vale? Puede estar en muchos autores. Por ejemplo, la nacionalidad francesa, ¿vale? Nosotros nos imaginamos que cuando instanciamos la clase autor, se instancia en el sistema, se crean decenas, centenares, miles de objetos autor, ¿vale? Cada uno con un nombre y una fecha de nacimiento distinta, pero fijaros que la nacionalidad se puede repetir, es decir, puede haber 1000 autores franceses, o 400 autores alemanes, o 10.000 autores españoles. Por lo tanto, eso, ¿vale? Lo sacamos fuera de la clase. También os digo que de cara al examen, si me lo ponéis aquí dentro, lo voy a dar como bueno. Aunque también os digo que de cara al futuro, ¿vale? Cuando programemos en Java, cuando intentemos implementar esto mediante ingeniería directa, eh, es mucho mejor, mucho más elegante y mucho más productivo sacarlo fuera de la clase. ¿De acuerdo? Bien, repasemos, bueno, navegabilidad evidentemente en los dos sentidos, con el rol posee, ¿vale? Y el libro, pues, el rol tipo, navegabilidad en los dos sentidos con su relación con categoría, y el rol pertenece, navegabilidad en los dos sentidos, ¿vale? Una, una instancia libro, ¿vale? Fijaros, a lo largo de su existencia en el sistema, ¿vale? Va a estar relacionada con una instancia de la clase autor. Esto tiene cierto sentido si lo pensamos, porque un determinado libro, ¿vale? Va a tener siempre un autor, el que lo escribió, ¿de acuerdo? Es lo que tiene sentido. Tenemos que intentar siempre relacionar el ciclo de vida de los diferentes objetos de las clases que aparecen en el sistema, es decir, desde que se crea ese objeto de esa clase hasta que ese objeto se destruye, se crea en el momento en que un usuario o un administrativo o un operador introduce los datos en el sistema, ese objeto se crea y ese objeto interactúa con otros objetos del sistema, ¿vale? Objetos que son instanciados a través
de otras clases con las que interactúa. Bien, pues tenemos que tener siempre en cuenta ese ciclo de vida, desde que se crea hasta que se destruye. ¿De acuerdo? Navegabilidad en los dos sentidos. Bien, vamos a la clase copia. ¿De acuerdo? La clase copia es difícil de ver, ¿vale? Porque nos estaríamos refiriendo a los distintos ejemplares que hay de un mismo libro en la biblioteca, ¿vale? Nosotros podemos tener, por ejemplo, se me ocurre El Señor de los Anillos disponible para prestar en la biblioteca, y del Señor de los Anillos, ¿vale? De de esa clase, de ese objeto de la clase libro, podemos tener, fijaros con la multiplicidad, muchas copias, 10, 20, 30, 40, que pueden estar o bien en la biblioteca o bien prestadas a socios de la biblioteca. ¿De acuerdo? Cada copia va a tener un identificador y un estado, ¿vale? Si va a estar prestada, en espera, ¿de acuerdo? Disponible, etcétera, etcétera. Esa copia se asocia a uno o muchos préstamos, ¿vale? Un préstamo pertenece a un lector, ¿de acuerdo? Y un préstamo va a ser de una copia. Y esa misma copia puede ser prestada a lo largo de su ciclo de vida en miles y miles de préstamos. Es decir, una copia en concreto del libro El Señor de los Anillos puede prestarse durante 10, 15 años, ¿vale? Hasta que esa copia se descatalogue o desaparezca, a cientos y cientos de lectores en diferentes préstamos, ¿vale? Fijaros, un préstamo, ¿vale? Se va a componer de una copia y un lector que realiza ese préstamo, ¿de acuerdo? Después fijaros también que un lector va a tener una o muchas multas en una fecha de inicio y una fecha de fin, y una multa, una instancia multa, va a pertenecer siempre a un solo lector. No tiene sentido que una multa pertenezca a varios lectores. Y un lector va a tener a lo largo de su ciclo de vida de existencia en el sistema muchas multas, ¿vale? A ver, aquí hay algo que podría ser discutible. Este uno de aquí nos está, digamos, forzando a que todos los lectores alguna vez van a tener una multa o van a ser multados. Yo aquí pondría un 0, de 0 a n, ¿vale? Porque un lector puede no ser multado nunca o puede tener muchas multas. Y después fijaros, es todo navegable en los dos sentidos, evidentemente. Un lector, ¿vale? Una instancia de lector al mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo, puede tener o 0 o 3 préstamos, ¿vale? Cada uno de los préstamos de una copia, en este caso una copia particular de un libro en particular, ¿vale? Pero solo 0 o 3 en un momento, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Fijaros con el rol que un lector realiza, ¿vale? 0 o 3 préstamos al mismo tiempo, no puede realizar más. Esto es importante tenerlo en el sistema, ¿vale? Fijémonos en que en la navegabilidad evidentemente en los dos sentidos, la cardinalidad, y resaltemos para mí, lo difícil en este ejercicio es ver la clase copia, ¿vale? Ser capaces de abstraernos y identificar esa clase, ¿de acuerdo? Porque una copia va a ser aquello tangible de un libro, ¿de acuerdo? El libro, digamos, sería la información volátil no tangible, y la copia sería la materialización de ese libro, ¿eh? Y darse cuenta también de esta clase, ¿vale? Un préstamo en concreto, en un préstamo en concreto, fijaros, intervienen una copia e intervienen un lector. Ese lector puede tener 0 muchas multas, yo esto lo cambiaría por 0 muchas, ¿de acuerdo? Y una copia pertenece a un único libro. Fijaros en las cardinalidades, igual que un libro puede tener muchas copias, y esa copia a lo largo de su existencia, ¿vale? Puede estar en uno o muchos préstamos, ¿de acuerdo? Acordaros de poner el tipo de datos, ¿vale? Si es de tipo carácter string, ¿vale? Si es de tipo fecha, date, y si fuera de tipo entero o numérico, integer. Con esto doy por finalizado este video tutorial. Espero sugerencias, mejoras en el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, adiós.